Hoy vamos a ver un tema que nos va a hacer reflexionar sobre nuestra conducta diaria, nos va a invitar a que nosotros observemos un aspecto de nuestra psicología que tal vez pasamos por alto, que se va arraigando desde que somos niños a medida que nos vamos volviendo adultos y que puede llevarnos a un profundo sueño sin que nos demos cuenta, puede limitar mucho todas las esferas de nuestra vida. Hoy vamos a ver cómo es posible que nosotros nos convirtamos en criaturas mecánicas. Hoy tocaremos este tema y vamos a preguntarnos ¿qué es la mecanicidad? ¿Qué entendemos por mecanicidad? Un fenómeno de conciencia que pasa en el interior de cada uno de nosotros. Vamos a tratar de identificar ese proceso en nuestra vida diaria, porque como lo decía, es un proceso que tiene lugar de manera invisible, que no lo notamos, que se va arraigando con nuestro cotidiano vivir de una manera imperceptible. Y vamos a ver cómo nos afecta esto en todas las esferas de nuestra vida y por supuesto vamos a ver qué podemos hacer para contrarrestar la mecanicidad. Tenemos que hacer un ejercicio práctico, dinámico, consciente en nuestra vida cotidiana para despertar, para salir del letargo de la mecanicidad. Así que, ¿qué es la mecanicidad? La palabra mecanicidad está relacionada con las máquinas. ¿Y qué tienen las máquinas por particular? Pues las máquinas son artefactos diseñados para repetir procesos. Esa es la característica básica de la mecanicidad, la repetición. Las máquinas repiten procesos siguiendo siempre un patrón. Nosotros las diseñamos para que hagan algo una y otra vez. Siempre repiten incansablemente el mismo patrón. Por otra parte, si nosotros observamos las máquinas, pues vamos a ver que han cambiado nuestra vida, porque las máquinas no son malas, no estamos diciendo que sean malas en absoluto. Si observamos las máquinas, son productivas, son precisas, son eficientes. Observen, por ejemplo, estos tractores que están haciendo la labor que podrían hacer una decena de hombres durante mucho tiempo, en minutos. Han cambiado, por supuesto, nuestra vida. Las máquinas son increíbles y de ellas nos valemos diariamente para subsistir. Un coche, un artefacto en la industria, un móvil que nosotros utilizamos para comunicarnos y hacer tantas cosas. Así que, ¿a qué nos estamos refiriendo con mecanicidad? ¿Cuál es el aspecto de la máquina que puede ingresar en nuestra conciencia y llevarnos a un proceso de letargo, de inercia, de estancamiento? Pregúntense por un momento. Pues bien, las máquinas pueden ser precisas, eficientes, productivas, pueden haber cambiado nuestra vida, pero tengamos en cuenta algo: las máquinas no tienen conciencia. Una cualidad humana extraordinaria, la base de hecho de todas nuestras habilidades, porque todas las habilidades que tengamos nosotros, en su base y en su raíz, dependen de nuestra conciencia, que seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Las máquinas, al no tener conciencia, no tienen inteligencia. No, las máquinas no son inteligentes, aunque puedan hacer operaciones supremamente complejas. Pero no, la inteligencia es del operario, no de la máquina. El operario es el que está administrando, dirigiendo la máquina. Cuando ustedes ponen el lavarropas a funcionar, él simplemente repite un proceso. El operario es el que determina qué jabón echar, cómo cambiarla y cómo asumir esa situación valiéndose de una máquina. Podemos utilizar las máquinas con inteligencia mientras tengamos conciencia. De la conciencia surge la creatividad, el discernimiento, lo que nos permite diferenciar y acomodarnos en nuestra vida a las situaciones que se nos presentan. La conciencia es lo que nos da a nosotros la diversidad de ser hábiles en infinidad de campos, en nuestra vida que es tan amplia, que tenemos que lidiar con relación de pareja, social, individual, con objetos, tomar tantas determinaciones en un mundo tan complejo. Para eso se necesita conciencia, tomar conciencia de los fenómenos, de los valores de esta vida. Y por lo tanto la conciencia es lo que nos faculta para ser sensibles y para cambiar, para modificar nuestro ser, para modificar nuestro entorno, para entender en qué estamos cometiendo un error, tomar conciencia. Esta cualidad que parece ser vacía, porque cuando nosotros tomamos conciencia, no vemos la conciencia sino aquello de lo que estamos tomando conciencia.
la conciencia está detrás de todo, se puede llegar a ir perdiendo. Y entonces adoptamos el patrón negativo de las máquinas, que es repetir sin conciencia. Caemos en un proceso que se llama el automatismo. Nos convertimos en seres de reacciones, seres reactivos. ¿Y por qué pasa esto? Porque en la vida nos vamos programando, vamos desarrollando programas, patrones. Y estos patrones se van volviendo automáticos, de tal manera que la conciencia se va apagando. La mecanicidad podemos verla como el asentamiento en la repetición de patrones que se pueden ir grabando en nosotros, a nivel mental, emocional y de conducta. Es decir, que nuestra mente se repiten cosas, nuestras emociones se repiten, nuestras conductas también, y que no está mal que se repitan. El problema es que ocurre de manera automática, y nosotros creemos que son reacciones voluntarias. En este caso no estamos adoptando las cualidades de las máquinas, sino las limitaciones de las máquinas, y las estamos encarnando en nosotros. Todo esto ocurre como consecuencia de la pérdida de lo que nos hace humanos, que es tan valioso pero tan sutil que nosotros no lo valoramos generalmente y se va perdiendo gradualmente. ¿Por qué? Por nuestro estilo de vida repetitivo, porque esos patrones, si bien tienen una utilidad, van reemplazando a la conciencia. Y este es un proceso que ocurre silenciosa y lentamente, porque los patrones empiezan a adquirir una importancia en nuestra vida y reemplazan la conciencia. Es decir, podemos hacer algo sin conciencia. Podemos estar barriendo pensando en lo que vamos a hacer más tarde, pensando en lo que hicimos ayer, y ahí estamos actuando como una máquina, porque no estamos dirigiendo el patrón que aprendimos de barrer, de conducir o de hacer la tarea que sea, ¿verdad? Esto ocurre también porque la mecanicidad puede cumplir grandes funciones en nuestra vida y podríamos llegar a ser útiles y eficientes como lo son las máquinas. Porque pensamos que una persona eficiente es aquella que hace muchas tareas a la vez, sin que en ese proceso intervenga la conciencia. Una persona que asume muchas responsabilidades y que va desgastándose día tras día sin tener la capacidad de hacer conscientemente cada cosa que está realizando. Y a esa persona le llamamos persona de éxito, la que va desayunando en su coche mientras escucha música, mientras está haciendo un montón de tareas a la vez. Por lo tanto, casi todas las tiene que estar haciendo sin conciencia, repitiendo patrones mecánicos. Pero ¿de dónde vienen esos programas? ¿Cómo puede ser que nosotros nos convirtamos en máquinas si no tenemos engranes ni tornillos? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué tenemos esa inclinación? Porque eso es humano. Esto no es puntualmente de una persona o de la otra. Eso es algo a lo que somos propensos los seres humanos. Y ojo, no solo los seres humanos, sino toda la naturaleza. Porque ustedes deben advertir que viven, se mueven y se desenvuelven en un universo mecánico. Este universo que nos rodea es una máquina, como un gran reloj lleno de engranajes, donde un engranaje en movimiento mueve al otro y al otro y al otro y al otro, y todo ese movimiento es lo que nosotros llamamos vida, existencia. Observen, por ejemplo, los planetas que giran alrededor del Sol. Tienen un patrón, tanto así que nosotros sabemos cuánto tiempo dura ese movimiento y creamos calendarios. Y sabemos que nuestro planeta también está girando sobre su propio eje, produciendo el día y la noche, y podemos medir eso con nuestro reloj. Y sabemos a qué horas amanece, porque podemos calcular el movimiento mecánico del planeta Tierra. Podemos prepararnos para el advenimiento de las estaciones que mecánicamente ocurren. Podemos observar a los animales y a los seres siguiendo programas mecánicos de su especie. Y por eso sabemos que el perro ladra, que el gato maulla, que el caballo relincha. ¿Y el ser humano qué hace? Hace guerra, se enamora, se deprime, quiere ser más que los demás.
es un patrón, ¿cierto? Porque vivimos en un universo de repetición. Y la base de esa repetición en nuestra vida se encuentra en nuestra mente, porque la mente es mecánica. Y desde que ustedes son niños, su mente empieza a realizar acciones independientes a vuestra voluntad consciente. Porque aquello donde ustedes ponen su atención, su mente registra, acumula información, desarrolla ideas de las cosas. La mente trabaja mecánicamente, siguiendo patrones de su naturaleza, para subsistir, para resguardarse de los peligros, para buscar el placer y el bienestar, para evadir el dolor. ¿Decidieron ustedes que esto ocurriera? ¿Decidieron que su mente guardara recuerdos que se convertirían en traumas? ¿Decidieron ustedes guardar aquellas ideas que les causa placer o dolor? No, son procesos mecánicos de la mente, del diseño del cerebro, de nuestra especie, ¿cierto? Y estos procesos mecánicos han dado lugar a lo que llamamos nuestro carácter. Decimos, yo soy una persona celosa, soy una persona tímida, soy una persona insegura, o soy una persona muy segura de mí misma, soy una persona extrovertida, etc. Y vemos que nuestro carácter nos lleva a reaccionar ante ciertos estímulos. ¿Tienes alguna pregunta? Porque te quería preguntar que lo que has dicho tú de que la mente va almacenando información para luego formar patrones, eso es un proceso involuntario del ser humano, ¿no? Es involuntario, es parte de la naturaleza de la mente. Pues tenemos conciencia, podemos modificar esos patrones, siempre y cuando recibamos una enseñanza que nos permita hacerlo, ¿cierto? De no recibirla, pues simplemente esos patrones se desarrollan y los consideramos voluntarios, es decir, que tú consideras tus traumas como tuyos, cuando en realidad son elaboración de tu mente. Y tú dices, es que a mí me da miedo la oscuridad. ¿Cómo que me da miedo la oscuridad? ¿Ese miedo lo creó? ¿Lo fabricaste? No, eso es el resultado de un recuerdo que tu mente almacenó y que al estar en contacto con la oscuridad se despierta. La mente te advierte, mira, ahí hay un peligro, ¿cierto? Entonces eso ocurre de manera mecánica y todo eso forma lo que consideramos nuestra manera de ser. Manera de ser que no es inteligente, porque ante las circunstancias que requieren en la cual podríamos tener un abanico de respuestas, respondemos siempre bajo el mismo patrón, es decir, que al reaccionar con programas no podemos responder de otro modo. Claro, y precisamente yo creo que la mayoría de los que estamos aquí estamos porque tenemos algún problema a raíz de que lo que nuestra mente ha formado y no sabemos cómo exactamente, porque precisamente eso es lo que nos deberían enseñar y eso es conocerse a sí mismo. Conocerse a sí mismo es observar todas estas particularidades de la mente que no necesariamente podemos estudiarlas en un libro, sino las vemos en nuestro diario vivir. Vemos cómo funciona nuestra mente en relación a sucesos, acontecimientos, relaciones, etcétera, ¿verdad? Así que si yo tengo el patrón de la ira, pues soy una persona predecible que mecánicamente me voy a encontrar con situaciones de ira, con peleas. Mis situaciones van a derivar a la ira no porque sea obligatorio que ocurra así, sino porque mi patrón me va a llevar allí. Si soy una persona que responde con ira, voy conduciendo y otra persona me saca la ira. Pero hay personas que no tienen ese patrón y la circunstancia toma otro rumbo, ¿cierto? Pero si somos máquinas, vamos a estar siempre bajo el mismo patrón, siempre nos van a sacar la ira, siempre vamos a pelear, siempre vamos a tener la razón, siempre vamos a estar argumentando, porque ese es el patrón que se desarrolló. ¿Qué pregunta? Muchas veces podemos ser o el más chistoso o el más bravo, en cuestión de instantes. De un momento. Lo que hablas ahora, quizás desde pequeños ese chip lo tenemos sencillamente ahí y nunca lo vimos. Claro. Nunca se trabajó, nunca... Porque eso es parte de la naturaleza y el ser humano, la ciencia lo considera normal y lo es. Ahora, que se puede trabajar, se puede trabajar. Si nosotros podemos lograr que un perro se siente y dé la mano,
el ser humano puede lograr cosas mucho más increíbles consigo mismo, adiestrando, modificando su propia naturaleza con el conocimiento y los ejercicios adecuados. Claro, porque Pero no sabemos. yo también creo... Estamos aprendiéndolo. Yo también creo como que la experiencia también hace que eso lo determine, porque a lo mejor ante una situación, por ejemplo, que alguien no pone el intermitente y se te mete delante de tu coche. Eso a muchas personas le puede surgir la ira y a otras personas no, ante la misma circunstancia. Quien tenga el patrón. Claro, si tú tienes el patrón de la ira, se te atraviesa un coche y te va a saltar la chispa, es el detonante. Eso es lo que te quiero decir, que a lo mejor frente a esa circunstancia han visto a otras personas reaccionar con ira y lo han copiado. Claro, lo desarrollas. De muchas maneras lo puedes desarrollar. O sea, Si tu padre lo tenía, claro, tu mente lo ve como una forma de responder a esa circunstancia y lo grabaste. claro. Pero eso no es la manera más inteligente de manejar esa situación. Una persona con ira ante una circunstancia de tránsito se puede ir haciendo, como dicen por ahí, haciendo bilis, es decir, amargándose el camino mucho tiempo, gastando su energía en una circunstancia a la que tal vez pudo no darle ninguna importancia. Y eso es inteligencia, en esos pequeños detalles de la manera como nosotros resolvemos los problemas de nuestra vida, las circunstancias, evitamos que se formen problemas. De hecho, la manera más económica de solucionar un problema es que no se formen, ¿cierto? Y eso es inteligencia, eso es lo que nos diferencia de una máquina. En cambio, la máquina con el patrón responde a un patrón y responde al otro, Y de un animal. ¿cierto? Y las personas que están muy arraigadas y que no saben cambiar esos patrones dicen, es que yo soy así. Eso sí que es un error decir eso. Claro, y por eso dice el refrán, genio y figura hasta la sepultura. Así que, siguiendo este camino, pues nos vamos convirtiendo en máquinas, no solamente en el nivel del carácter, sino en cada una de las esferas de nuestra vida, porque las ocupaciones, los hábitos, las tradiciones, las vamos repitiendo de manera mecánica. Y nuestra mente, desde que nos levantamos, nos está advirtiendo de cosas repetitivas y haciendo que nosotros reaccionemos de manera mecánica a las circunstancias, porque uno se levanta y ya dice, son las 7, la mente le dice es muy temprano, hoy es domingo, y todo eso va generando respuestas emocionales, anímicas, conductuales, que consideramos elegir, pero que en realidad son procesos que están ocurriendo dentro de nosotros. Si yo le digo a este día, domingo, mi mente, mi cuerpo, mi emoción va a reaccionar de una manera, cuando ese domingo es algo que existe acá, es algo que me han enseñado, ¿cierto? Y el lunes me va a salir otro estado y así sucesivamente. En diciembre me va a salir un estado de ánimo, que las rebajas, ¿cierto? En enero entonces tengo un impulso de comprar que no me doy cuenta que es instaurado, porque... Sí, la sociedad nos llevó a todo esto. Exactamente, vivimos en una sociedad que promueve la mecanicidad, no nos ha llevado, sino que la promueve. ¿Por qué? Cuando se estudia al ser humano y se ve que es una marioneta que responde a patrones, pues lo que hacen las personas que están interesadas en ganar dinero y en... una conciencia monetaria. Entonces... Exactamente, es implantar el patrón en nosotros para que hagamos lo que a otras personas les interesa. Eso se llama manipulación social. Ingeniería social, ingeniería que está metida en comerciales de televisión, en propaganda política, hasta en las películas que nosotros vemos. Se nos instauran modelos y patrones para orientar nuestra vida, para decirnos qué debemos admirar, qué debemos temer, cómo debemos vivir, por qué debemos preocuparnos. Un montón de patrones que se repiten en todas las esferas de la sociedad, porque salimos y las personas nos lo recuerdan, y tú tienes seguro de vida, y tú tienes qué ropa de marca usas, y todas esas cosas se van volviendo valiosas para nosotros, importantes en el fondo de nuestro subconsciente, y nos impulsan a llevar un estilo de vida repetitivo, mecánico, a creer que vamos a ser felices al conseguir ciertas cosas y al meternos en una rueda mecánica de vida, porque nuestra sociedad nos invita a buscar la felicidad en cosas materiales que tienen un costo, que es
que toda la vida estemos trabajando y trabajando y trabajando y trabajando, llegando a la casa cansados y adaptándonos a una forma completamente mecánica de existir. Una forma que limita todos nuestros potenciales, que nos lleva a la inercia y que Jesús en otro momento describiría como los muertos que entierran a los muertos. Cuando un hombre le dice, maestro, déjame seguirte, pero antes déjame que entierre a mi padre. Y él le dice, tú deja a esas personas, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, que una persona que se convierte en un robot muere para toda posibilidad de progreso interior, de creatividad, de toma de conciencia, de individualidad, de solucionar de una manera creativa o asumir de manera creativa la responsabilidad de su existir. Fíjese que hoy en día todas las personas se sienten agobiadas cuando están solas porque no tenemos esa creatividad, esa confianza en nuestras propias posibilidades de administrar y vivir nuestra propia vida de manera individual, sino que vivimos copiando cómo viven los demás y asumiendo que debemos adaptarnos a este patrón, ¿cierto? Esto tiene grandes implicaciones en nuestra vida. Vivir de manera mecánica nos va atrofiando cada vez más, progresivamente, porque lamentablemente, a medida que vamos desarrollando patrones y nos vamos metiendo en ellos, pues nos vamos atrofiando cada vez más. Salir de ese círculo mecánico nos es más difícil. Al contrario, buscamos en ese círculo nuestro confort, nuestro bienestar, nuestra comodidad, y hacer algo fuera de esa mecanicidad se vuelve terriblemente difícil entre más estemos metidos en esa rueda de la mecanicidad, ¿cierto? Podemos afirmar que la mecanicidad nos lleva al estancamiento espiritual, porque el desarrollo espiritual de un ser, la profundidad que nosotros tengamos para ver la vida, depende del grado de conciencia que ponemos en cada circunstancia. Depende del grado de conciencia que nosotros dirigimos a nuestra relación de pareja. Es la sabiduría que sacamos del amor y decimos, a mí me enseñaron que el amor era esto, pero esto no es el amor. Esto no es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la vida? ¿Cómo administrar el dinero? Todo eso requiere que nosotros pongamos nuestra propia conciencia y no simplemente que repitamos el patrón que nos da la sociedad para programarnos y que aunque salga mal, lo volvemos a repetir. Todo anticientífico. Imagínense un científico que va a hacer una prueba para descubrir una verdad y la prueba falla y la vuelve a repetir y la vuelve a repetir y la vuelve a repetir. Eso es anticientífico, ¿cierto? Así pues, nosotros utilizamos los modelos del amor basados en la superficialidad, en la forma, en el placer, y vemos que falla con una persona, falla con nuestro vecino, falla con nuestros padres, y agarramos el mismo modelo, y nos falla, y buscamos el amor repitiendo el mismo patrón. Entonces, esa es la forma como la mecanicidad entorpece nuestra capacidad de conciencia, que es darnos cuenta, decirnos, oiga, en su vida hay un problema, pero porque está repitiendo lo mismo, ¿cierto? Decía Albert Einstein que no podemos esperar resultados diferentes actuando de la misma forma, procediendo de manera igual a como lo estamos haciendo. Tenemos que cambiar esa forma de proceder. Pero al vivir de manera mecánica, al ir al trabajo de forma mecánica, hablando con los amigos, perdiendo el tiempo, distrayéndonos, entreteniéndonos, sin dirigir la atención a cada uno de los aspectos de nuestra vida, pues se da ese estancamiento. Pasan los días y no descubrimos ninguna verdad de la vida. No podemos captar las lecciones que hay en nuestros problemas existenciales, porque cada problema nos está invitando a llevar nuestra atención allí. Como cuando uno le duele la muela, ¿qué es lo que el dolor de muela le está advirtiendo a uno? Que tiene que dirigir la atención porque hay algo que está pasando que está fuera de su conocimiento. La muela le está diciendo, hey, está podrido acá. O cuando uno le duele el hígado, el cuerpo le está advirtiendo. ¿Qué es advertir? Llamando la atención para que alguien se haga cargo. Pero cuando se presentan nuestros problemas de vida, los vemos como cosas para solucionar. Tengo un problema con mi pareja y lo quiero solucionar para no tener el problema. Tengo un problema económico y necesito dinero, solucionar el problema.
pero no vemos el fondo de ese problema en nuestro ser, ¿cierto? Porque ese problema nos está advirtiendo que tenemos una forma errada de administrar nuestros bienes. ¿De dónde salió esa forma de administrar los bienes? De lo que aprendí de la sociedad, de un patrón, ¿cierto? ¿De dónde salió esa manera de relacionarme con mi pareja que me llevó a un problema? Con mi familia, con mis amigos, con mis vecinos, con la sociedad. ¿Por qué tengo problemas con los demás? ¿Por qué me siento solo? No solamente es conseguir compañía, sino darme cuenta que la vida me está invitando en esa circunstancia particular a aprender algo. Para eso vinimos realmente aquí. Las circunstancias son el medio para ese aprendizaje. Pero cuando vamos como máquinas, podemos tener las verdades de la vida frente a nuestras narices y no las captamos, porque no hay conciencia, ¿cierto? Esto es como cuando nos acostumbramos a que haya mugre en nuestra habitación, a que haya algo roto en nuestra casa, pasamos frente a ello y no vemos que está roto, no lo notamos, no vemos que hay mugre, que hay suciedad, nos acostumbramos a ello porque nos convertimos en máquinas. Y como lo digo, no en la mejor parte de las máquinas, porque la buena parte de las máquinas es la productividad, la eficiencia, la concentración. Una máquina no se distrae, sino que agarramos la peor parte y es repetir de manera involuntaria las cosas, sin atención, sin conciencia. Qué precioso tesoro es el tesoro de la conciencia, qué poco valor le damos, cuánto puede cambiar nuestra vida. Y por eso lo que hace el diablo es mirar cómo robarnos esa conciencia a cada momento, a cada instante. Un minuto de tranquilidad en nuestra vida y no lo soportamos, ya nos queremos ocupar. Y es ahí donde de pronto podemos traer esa conciencia para observar y detenernos y observar todos los ámbitos de nuestra vida. La mecanicidad también produce un efecto en nosotros y es de que atrofia todas nuestras facultades. Obsérvense ustedes mismos como seres humanos y si se observan con sinceridad van a descubrir que somos una criatura extraordinaria, multifacética, que podemos aprender infinidad de disciplinas, ser creativos en todos los ámbitos, agarrar una pieza de madera y hacer una escultura, una silla, un mueble, en la ingeniería, en el arte, agarrar pinturas y replicar un atardecer. El ser humano es extraordinariamente capaz si detrás de esas capacidades está la conciencia. Pero cuando perdemos la conciencia, cuando vamos al trabajo, cuando hacemos nuestras ocupaciones pensando en otra cosa, ya sea porque no nos interesa, ya sea porque estamos trabajando porque nos van a pagar, entonces nos volvemos peor que cualquier máquina. Todo nuestro potencial se apaga. Y una persona puede estar trabajando en un banco 10 o 20 años y ser inútil. No sé si les haya pasado que llegan a un lugar, hay un dependiente que por su estado de mediocridad no puede darles una razón, no puede atenderlos con eficiencia, porque no le interesa, porque está ahí esperando que se acabe su turno, ¿cierto? Porque esa persona va por el dinero, pero no se da cuenta que está perdiendo algo que vale mucho más que el dinero, que es su capacidad de ser hábil en todas las áreas de la vida. Con los médicos, con cualquier facultad, se atrofia esa capacidad. Así que si ustedes dejan atrofiar la conciencia, se atrofiarán por añadidura todas sus capacidades, porque una actividad sin conciencia directamente está muerta. Si ustedes están barriendo sin conciencia, dejan todo a medio hacer, haciendo algo tan simple como barrer, ¿cierto? Y esto pasa cuando nos volvemos en criaturas mecánicas. Por el contrario, si uno presta atención a cada cosa que hace, inmediatamente la conciencia le advierte cómo hacerlo mejor, cómo lo está haciendo mal, porque la creatividad es parte de la conciencia. Así como nuestra mente hace cosas solas, la conciencia, su naturaleza es ser creativa, es ser sensible. Y también disfrutamos de lo que estamos haciendo, no importa qué tarea sea. Cuando ustedes prestan atención a el agua que están usando para limpiar el coche, el baño, lo que sea, disfrutan de esa actividad, así no les paguen,
¿cierto? Entonces ya vamos a ver que es muy importante trabajar sobre esto en cada acción que realizamos y hay unas claves para hacerlo. ¿Para qué? Pues para no caer en esa tediosa rutina a la que caemos cuando nos volvemos criaturas mecánicas, porque nuestra vida se convierte en un itinerario que estamos siguiendo, en la cual estamos esclavizados, no porque alguien nos obligue, sino porque nuestra mente nos va diciendo, es tarde, tienes que mirar una red social, tienes que ir al trabajo, tienes que hacer esto, hoy es domingo, mañana es Navidad, cumples años, tienes que estar feliz, te insultaron, estar triste, y así vivimos. Y eso es agobiante para cualquier criatura, porque una característica de nosotros los seres humanos es que tenemos esa conciencia, y la conciencia es dinámica, es viva como la de un niño, y cuando se encarcela, sufre. Así que podemos tener todos los lujos del mundo, podemos vivir en un paraíso, pero si nuestra conciencia está encarcelada en pensamientos mecánicos de negatividad, de autoconsideración, del pasado, del futuro, estamos sufriendo, ¿cierto? Y esto es lo que nos impulsa a escapar. ¿Cómo podemos escapar de ese sufrimiento? Evadiéndonos de la realidad, porque la realidad se vuelve tan agobiante, tan dura, mi mente advirtiéndome todo el tiempo de lo que no fui, de lo que no hice, de lo que debería hacer. ¿Por qué no? ¿Por qué tal? Yo debía aprovechar, es que mi culpa, es que tal cosa. Todo nuestro potencial está reducido a escuchar ese disco rayado de nuestra mente. Entonces nos evadimos. Entonces recurrimos a vicios, porque como nadie nos enseñó a corregir estas torpezas de nuestra mente, a atender, a usar la conciencia, a ser individuos, pues nos rendimos y nos perdemos en el móvil, nos vamos a tomar unas copas, nos perdemos en habladurías con alguna otra persona que también se quiere perder, y eso hace llevadera nuestra existencia, ¿verdad? Esos pensamientos también son mecánicos, ¿no? Claro, es la mecanicidad, toda ese cirilí que está en nuestra mente es mecanicidad. Lo único que no es mecánico en nosotros es la conciencia, porque el cuerpo es mecánico. El cuerpo está envejeciendo mecánicamente, la respiración es mecánica, la digestión. Por eso yo les digo que estamos en una máquina. Pero podemos estar en una máquina siendo conscientes. No quiere decir no dejar de pensar, sino que haya operario, ¿verdad? Y que el operario decida cuándo la mente está fuera del lugar. No ir en piloto automático. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo podemos detener esa mecanicidad? ¿Qué herramientas tenemos a nuestra disposición? ¿Qué debemos hacer para salir de la inercia? Pues bien, para salir de la inercia se necesita recibir un shock. Si ustedes tienen una esfera gigante puesta en una superficie lisa y quieren que esa esfera se mueva, salga de la inercia, necesariamente tienen que hacer algo. Aunque sea esférica y ruede, no va a rodar por sí sola, a menos de que llegue el viento y la sople, al menos de que alguien la empuje, le meta una palanca. Necesita un shock. Y la mecanicidad produce inercia, una persona inerte. Una persona inerte, aunque haga muchas cosas en su vida, aunque viva muy ocupado, puede estar inerte, es decir, muerta. Siempre lo mismo, repetitiva. Van ustedes a hablar con una persona inerte y les habla de lo mismo de ayer y no se acuerda que les habló de lo mismo y que mañana les va a hablar de lo mismo. Eso es inercia. ¿Cómo sacas a una persona de allí? Se necesita recibir un shock para que haya un letargo y la conciencia despierte, ¿cierto? Ese shock generalmente viene de afuera muchas veces, cuando nos ocurre algo doloroso, cuando viene una contradicción en nuestra vida que nos saca de ese anonadamiento, cuando vemos que un patrón que se ha repetido nos lleva a un efecto negativo, ¿verdad? Así que ahí es cuando ese shock viene de afuera. Entonces decimos, no, yo tengo que cambiar, no puedo seguir haciendo lo mismo. Pero eso es lamentable porque eso puede durar mucho tiempo. O podemos recibir ese shock y sufrir un rato y volvernos a dormir, ¿verdad? Pasan muchos casos, mucha gente de la que viene acá es porque ha recibido algún shock. Se le muere un familiar al que le tenía resentimiento y ya es demasiado tarde para pedir perdón, para ir a hablar con esa persona.
tiene una enfermedad como consecuencia de un patrón mecánico negativo del que se volvió esclavo durante muchos años. Recibió tarde el shock. Pero podemos recibir otro shock que venga de adentro, cuando tenemos tal vez información como esta que nos está invitando a despertar. Esa es mi tarea acá como instructor, generar en ustedes un shock, un golpe de psiquis, que nos diga, hey, se puede despertar, y que nos invite a revisar nuestra vida, a decir, bueno, un momento, yo tengo que mirar qué se está repitiendo, no tengo que hacer algo en particular, sino llevar la luz viva de la autoobservación a mi interior, a ver qué estoy haciendo, traer el supervisor de mi propia vida. Estoy muy ocupado en las actividades que tengo que hacer, pero no en quiénes las está realizando, ni cómo. Y eso es lo que tengo que hacer, volverme un supervisor de mis procesos mecánicos que considero voluntario. Se enoja voluntariamente, ríe voluntariamente, se alegra voluntariamente, o son simples reflejos. Eso tengo que preguntarme. Porque como decía Roberto, en un momento estoy sonriendo y estoy en la gloria, y a la media hora estoy sufriendo. Eso no es voluntario. Salió el sol y estoy alegre, salió la nubla, el día salió nublado y estoy triste. Eso no es voluntario, eso no es consciente. Que no quiere decir que sea malo estar alegre, pero tenemos que darnos cuenta que son reacciones mecánicas, que no van a durar, y que así como debo estar templado o ser mesurado en la alegría, cuando venga la tristeza tengo que saber que es una reacción que también se va. Debe haber un piloto que sepa administrar estos procesos, estas reacciones. Así que cuando nosotros nos empezamos a ver con estos ojos, con este shock, eso nos inspira a hacer un trabajo sobre la mecanicidad, a revisar cada uno de los hábitos que hemos permitido que se desarrollen. ¿Por qué? Pues porque todos lo hacen, porque es normal en nuestra sociedad. Es anormal la persona que no los hace. Así que tenemos que tener disposición para observar las consecuencias de nuestros hábitos mentales, emocionales, conductuales, de las maneras como me entretengo, de la forma como trabajo, y aprender a llevar la conciencia a todo lo que hago, dejar de desvalorizar las acciones, de discriminar las acciones, porque a veces solamente dedicamos atención a qué, lo que nos va a dar remuneración económica, a lo que nos va a hacer quedar bien ante los demás, y nosotros tenemos que saber el valor de dedicar la atención a cada cosa que tenemos enfrente, lo cual necesita un entrenamiento. Traer la atención a las tareas cotidianas es supremamente importante, es un ejercicio para despertar. Y para hacer esto tenemos que batallar con nuestra mente, porque si empezamos a limpiar el baño con atención, la mente nos empieza a decir, pero ¿para qué hace eso? Hay más cosas que hacer, está gastando mucho tiempo, usted es un tonto, tal cosa, tal otra. Y nos damos cuenta que nuestra programación, ¿a qué nos va a llevar? ¿A qué nos va a tirar, a jalar? A regresar al mismo patrón, a hacer siempre los mismos, ¿cierto? Y contra eso tenemos que lidiar, sabiendo que esas reacciones de la mente son patrones que podemos aprender a saltarnos. Así que debemos cambiar el valor que le damos a cada acto, teniendo en cuenta de que sí hay un valor externo en los actos, que queden bien hechos. Si estoy conduciendo a un lugar, hay un valor que es ir al lugar al que estoy yendo. Si estoy haciendo de comer, hay un valor que es lograr que la comida quede como yo me lo propuse. Pero hay un valor en mantenerme consciente, en ver que esas actividades son un ejercicio de vida. Porque si yo estoy consciente, puedo incluso aprender lecciones espirituales en las cosas que yo estoy haciendo. Si soy un jardinero, puedo aprender del crecimiento de las plantas, de la prudencia, de la lluvia, de muchas cosas que están ocurriendo a mi alrededor, porque todo está relacionado, todo está conectado. Y esas lecciones se van, aunque estén ahí ante mis ojos, se van porque no hubo quien las advirtiera. De hecho, los filósofos, las personas que se llaman filósofas, no son otra cosa que personas que se dedican a observar la vida y a tratar de entender las cosas que están a su alrededor, a tomar conciencia de los fenómenos,
a observar el amor. ¿Y qué es eso que le llamamos amor? A observar el placer, el dolor y entender el dilema de la existencia. Y de ahí surge la toma de conciencia que llamamos sabiduría. ¿Cierto? Queremos dejar de ser criaturas mecánicas, entonces hay que dirigir la atención a todas las tareas cotidianas. Y para eso tenemos que hacer algo más. Tenemos que reducir lo innecesario. Porque si tenemos muchas tareas por hacer, difícilmente vamos a poder dirigir nuestra atención a las que estamos haciendo. De hecho, cuando ustedes piensen hacer una cosa, la mente va a decir, ¿por qué no hace otra? Porque en nuestra psicología está esa idea de que la persona inteligente es la que puede hacer 3 cosas a la vez. Porque pensamos que el fin de las actividades solamente es el producto externo que nos puedan dar y no el estado de conciencia que podemos desarrollar. Si nosotros tenemos que hacer muchos gastos en nuestra vida, si nos hemos atado a un montón de servicios que la sociedad nos hace contratar, pues vamos a vivir toda la semana trabajando para pagar todos esos servicios que tenemos que contratar. Y no vamos a tener tiempo libre. ¿Para qué? Para ver, para vivir, ¿cierto? Para observar el lugar por donde estoy caminando, mis emociones, mis sentimientos. Necesito disminuir el ritmo de vida si quiero poder dirigir la atención a cada cosa que se me está presentando. Tener un tiempo de reflexión diario para ver la manera como yo reacciono ante la sexualidad, ante la relación con amigos, ante la soledad, para poder observar mi situación de vida, para conocerme. Y para eso es necesario tener tiempo, disposición. Y para eso hay que eliminar lo innecesario. Cosas que tal vez no tenemos que hacer o que vamos a hacer por caprichos, por deseos, porque la sociedad no lo infunda. Ver noticias muchas veces, ver un montón de series que nos gastan toda la energía, el tiempo. Y empezar a reducir esas pequeñas actividades sin un propósito concreto. Porque lo único que buscamos es que la conciencia esté más presente. La presencia de la conciencia va a dar lugar a los otros fenómenos, a que venga la sabiduría, porque cuando ustedes tienen conciencia se dan cuenta de las cosas. Las circunstancias siguen, volvemos a tener algún problema, pero ya cuando hay conciencia entendemos el problema, entendemos que ese problema está relacionado con mis reacciones mecánicas y ahí surge una sabiduría que cambia nuestra vida definitivamente. ¿Qué más podemos aprender de la mecanicidad? Bueno, que podemos aprovechar esa naturaleza de la existencia que es mecánica, podemos aprovechar la repetición, ¿cierto? Porque estamos diciendo que vivimos en un mundo de repetición. ¿Y por qué no utilizamos esa repetición para nuestro bienestar? ¿Por qué nos empeñamos en repetir patrones que nos destruyen y nos quitan y no utilizamos eso de una manera productiva? Seamos buenos empresarios de vida, ingenieros de vida, ¿cierto? ¿Por qué no encontramos el bienestar en repetir cosas que nos hagan bien y nos ayuden a hacer el bien a los demás? ¿Por qué no instauramos buenos hábitos, así sean pequeños, que reemplacen los malos? Hábitos que mejoren mi atención, que mejoren mi bienestar, que mejoren mis relaciones, ¿cierto? Decía el Buda, hay que aumentar lo beneficioso y disminuir lo perjudicial. Esta manera de alimentarme, estas actitudes que tengo frente a una circunstancia de vida, estos hábitos que tengo de sedentarismo, ¿puedo mejorarlos? ¿Puedo cambiarlos? Cuando uno instala un hábito, con el tiempo, si logra que se instale en nuestra naturaleza, ya no nos cuesta realizarlo, sino que la misma naturaleza nos lo pide. Es parte de nosotros. Así que tenemos que aprovechar esto, que es la vida repetitiva, porque no podemos hacer que la vida no se repita. Y que lo que nos convierte en criaturas mecánicas no es que las cosas se repitan, sino que se repitan sin conciencia. ¿Cierto? Y siendo que estamos tan dormidos, uno de los mejores hábitos que podemos instalar poco a poco, así sea pocos minutos al día,
es el hábito de meditar, de contemplar, de decir, no voy a hacer nada más que atender, ¿cierto? Porque todos los demás procesos generalmente son mecánicos. Eso que ustedes llaman voluntad es mecanicidad, porque la mente identifica un espacio vacío en su vida y ya lo quiere llenar con algún patrón. Y cuando uno se dedica a meditar, a observar esos patrones de la mente, en ese momento se adiestra para estar consciente. Y ese adiestramiento de conciencia que hacen en un pequeño rato de su día, meditando, contemplando, les va a permitir extrapolarlo a otras actividades del día. Es decir, que cuando están cocinando pueden traer esa conciencia que han desarrollado y estar conscientes. Cuando tienen un problema en el coche que se le atravesó y le sale la ira, pueden traer ahí la conciencia y detener un patrón mecánico de pelear, de agresividad, de lo que sea. Y empiezan a trascender la mecanicidad, se dan cuenta de que empiezan a trascender esos patrones, esas improntas, y empiezan a cambiar el curso de su vida. Se asombran cuando uno dice, oiga, yo en esta circunstancia hubiera peleado, hubiera hecho un problema gigante, y por reaccionar diferente, todo se disolvió, no pasó nada, ¿cierto? En esta circunstancia me hubiera agobiado, me hubiera enredado, mi mente antes me llevaba para arriba y para abajo, y hoy me asombro de que por detener el patrón a tiempo, no pasó nada. Aquí estoy con la circunstancia, tal vez no se ha solucionado, pero no ocurrió como otras veces, es decir, que no respondí mecánicamente. Y esa habilidad se va desarrollando, y es la más grande de las habilidades.